Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar sobre la píldora venenosa. En términos simples, una píldora venenosa es una estrategia defensiva que usa la junta directiva de una empresa para disuadir o desalentar adquisiciones hostiles. Generalmente implica emitir nuevas acciones u ofrecer a los accionistas actuales derechos especiales que se activan si un posible adquirente compra una gran porción de las acciones de la empresa. Esto hace que la adquisición sea más costosa o diluya el valor para el postor, envenenando así su intento. Con el tiempo, esta práctica ha evolucionado, pero el objetivo básico sigue siendo el mismo: proteger a una empresa de una compra no deseada. Ahora, embarquémonos en un viaje a través del tiempo para entender cómo surgió este concepto y por qué sigue siendo importante. Aunque la píldora venenosa suene dramática, como algo sacado de un relato medieval, en realidad es una invención moderna, nacida en el mundo de las fusiones y adquisiciones corporativas. Sin embargo, en el fondo, representa algo bastante familiar: el deseo de mantener el control en situaciones competitivas e inciertas. La idea de la píldora venenosa ganó notoriedad por primera vez a principios de la década de 1980. Un abogado corporativo llamado Martin Lipton, que trabajaba en Nueva York, estaba alarmado por la ola de adquisiciones agresivas que se propagaban en el entorno empresarial. Las empresas estaban siendo devoradas una tras otra por corporaciones más grandes que simplemente compraban suficientes acciones para obtener el control. Lipton y otros en el campo querían desarrollar una especie de campo de fuerza legal que diera a las juntas directivas el poder de defenderse. Lipton propuso una nueva táctica. Si un comprador adquiría cierto porcentaje de las acciones de la empresa sin aprobación de la junta, los accionistas existentes recibirían de inmediato el derecho a comprar más acciones con descuento, inundando el mercado con acciones más baratas. Esto diluía la participación de control del posible adquirente. Imagínense que intenta recoger todas las canicas, pero de pronto el patio se inunda con muchas más canicas que antes. En aquellos primeros años, las empresas veían la píldora venenosa como una idea radical y algo controvertida. Algunos analistas argumentaban que daba demasiado poder a las juntas directivas, bloqueando efectivamente toda posibilidad de que los accionistas se beneficiaran de una oferta de compra lucrativa. Otros sostenían que era necesaria para proteger la visión a largo plazo de una empresa contra los saqueadores a corto plazo, compradores cuyo principal objetivo podría ser desprenderse de los activos valiosos y dejar una cáscara vacía. A medida que avanzaba la década de 1980, los tribunales en Estados Unidos debatieron la legalidad de esta nueva estrategia. Diferentes estados tenían reglas distintas, y surgieron algunas batallas legales entre las juntas que querían implementar píldoras venenosas y los sionistas activistas que sentían que estas medidas restringían injustamente sus derechos. Con el tiempo, sin embargo, el concepto comenzó a madurar y afianzarse. Para la década de 1990, las píldoras venenosas estaban ampliamente reconocidas como una línea de defensa legítima para las empresas, aunque algunos aún cuestionaban si realmente servían a los mejores intereses de los accionistas. Como muchas ideas revolucionarias en la ciencia, la ley o la tecnología, el camino de la píldora venenosa no fue sencillo. Cada nuevo caso legal o adquisición corporativa que involucraba una píldora venenosa aportaba un matiz adicional a cómo los tribunales y las empresas interpretaban y aplicaban la táctica. Pueden pensar en ello como construir un mueble con los años. Cada caso clavaba otro clavo, reemplazaba una pata inestable o añadía una capa de barniz protector, hasta que se tenía algo sólido, aunque con algunos golpes y rasguños del proceso. Relacionar las píldoras venenosas con la vida cotidiana puede ser divertido. Imaginen una venta de pasteles en un vecindario. Un cliente adinerado llega y anuncia que va a comprar todas las galletas, magdalenas y brownies, para luego subir los precios a cualquiera que quiera algo dulce. Los organizadores, temiendo que una sola persona tome el control de la venta, deciden un plan. Si alguien intenta comprar más de la mitad de las galletas, inmediatamente sacarán más cajas de la trastienda a precio de descuento para todos los demás. De pronto, el control de ese comprador se desmorona porque hay demasiadas galletas en circulación para acaparar el mercado. En esencia, así funciona una píldora venenosa en las finanzas corporativas. A medida que la píldora venenosa se convertía en un equipamiento estándar en el arsenal defensivo de muchas corporaciones, surgieron algunas preguntas clave. Una de ellas era el equilibrio de poder entre la junta directiva y los accionistas.
La medida ciertamente otorga a las juntas un rol preponderante en la forma en que se desarrollan las adquisiciones, lo que ha generado debates continuos. Las juntas actúan verdaderamente en el mejor interés de los accionistas al emplear una píldora venenosa, o simplemente protegen sus propios cargos y salarios. Otra pregunta giraba en torno a la naturaleza dinámica de los negocios. La vida corporativa se mueve rápido. Sectores que suben y bajan, innovaciones tecnológicas que llegan en oleadas, y lo que parecía un gigante inexpugnable ayer puede ser una reliquia al día siguiente. Ante una evolución tan rápida, ¿qué tan flexibles deberían ser las píldoras venenosas? Algunas empresas adoptaron píldoras masticables, que pueden revocarse con más facilidad bajo ciertas condiciones. Otras añadieron disparadores, que se activan solo si un comprador llega, por ejemplo, al 10% de propiedad, un porcentaje mucho más bajo que en versiones anteriores. Los críticos se preguntaban si esto era excesivo, ya que podía frenar acuerdos beneficiosos e innovación. Los partidarios defendían que era fundamental mantenerse a la par de astutos artistas de la adquisición, que continuamente descubrían nuevas estrategias. Avancemos rápidamente hasta 2022, cuando el empresario multimillonario Elon Musk fijó su mirada en Twitter. Para ese momento, Twitter no era simplemente otra plataforma de redes sociales, era un centro global de conversación, un lugar donde las noticias de última hora y los memes convivían en tiempo real. Musk, con su estilo ambicioso, decidió comprar una participación sustancial de las acciones de Twitter. Poco después, se propagaron rumores de que estaba contemplando su adquisición total. La junta directiva de Twitter, temiendo ser sobrepasada por una sola, aunque muy influyente personalidad, empleó una estrategia de píldora venenosa. Este ejemplo moderno de la técnica mostraba la dirección de Twitter diciendo, en esencia, si sobrepasas el umbral de propiedad que consideramos demasiado alto, emitiremos más acciones o daremos a los accionistas existentes derechos especiales de compra, complicando mucho más tu posible adquisición. Este movimiento provocó un frenesí mediático. Por un lado, quienes apoyaban la píldora venenosa argumentaban que la junta directiva de Twitter simplemente defendía la independencia de la plataforma, muy parecido a esas juntas de los años 80 que temían el desmantelamiento de sus empresas. Por otro lado, los críticos consideraban que si Musk estaba dispuesto a pagar una prima por las acciones de Twitter, los accionistas deberían tener la libertad de decidir por sí mismos si aceptaban ese trato. Algunos usuarios de Twitter se preocupaban por las implicaciones de que un solo multimillonario fuera dueño de una herramienta de comunicación tan influyente. Otros estaban entusiasmados con la promesa de Musk de ampliar la libertad de expresión en la plataforma. Por un tiempo fue el tema de conversación en muchas salas de juntas, mostrando cómo la píldora venenosa sigue siendo una táctica central, aunque a veces polémica, incluso décadas después de su primera aparición. Curiosamente, el escenario de Musk Twitter también destaca un tema más amplio en el debate sobre las píldoras venenosas: el lado humano de los negocios. A menudo nos enfocamos en los aspectos fríos y analíticos, argumentos legales, hojas de cálculo financieras, gráficos de acciones, pero detrás de cada acción corporativa hay personas con sus propias visiones, temores y ambiciones. Los miembros de la junta directiva de Twitter son individuos reales con la responsabilidad de salvaguardar lo que consideran la misión de la empresa. Musk también es un ser humano, aunque extraordinario, con miles de millones de dólares y un gusto por las grandes apuestas. En sus negociaciones, discusiones y contraofertas, añadieron un nuevo capítulo a la historia de cómo las empresas se defienden o se reinventan ante posibles cambios radicales. A pesar de décadas de uso, las píldoras venenosas todavía generan controversia, y nadie está completamente seguro de cómo evolucionarán en el futuro. Algunos expertos creen que a medida que cambie el clima empresarial, especialmente en el sector tecnológico, donde los activos intangibles y la propiedad intelectual tienen más peso que, digamos, las fábricas o bienes raíces, las típicas píldoras venenosas también necesitarán adaptarse. Otros sostienen que el principio fundamental sigue siendo sólido. Al crear una situación en la que un postor no deseado se ve penalizado por excederse, las empresas pueden preservar su dirección estratégica. Pero al igual que en cualquier campo donde convergen la ley, la economía y el comportamiento humano, la historia nunca termina. Siempre hay otro giro, otro desafío legal, otra táctica innovadora que puede surgir
en el próximo enfrentamiento corporativo. Mirando hacia atrás, uno podría ver paralelismos entre cómo se concibió la píldora venenosa y cómo se han dado algunos de los grandes avances científicos o tecnológicos de la humanidad. Es una mezcla de necesidad y creatividad. De la misma manera en que la gente de la antigüedad encontró formas de proteger sus hogares de invasores, o como los científicos descubrieron vacunas para combatir virus, el mundo corporativo desarrolló las píldoras venenosas para defenderse de adquisiciones hostiles. Cada ámbito, la medicina, la arquitectura, las finanzas, tiene su propio lenguaje y métodos, pero las motivaciones básicas suelen ser sorprendentemente similares: asegurar la supervivencia, mantener la autonomía y permitir el crecimiento en sus propios términos. Con todo, existe otro lado de la moneda. Los críticos siguen convencidos de que las píldoras venenosas pueden frenar la competencia saludable o bloquear una fusión perfectamente razonable que recompense a los inversores. En una era en que la economía global está cada vez más interconectada y en la que las grandes empresas ejercen una enorme influencia, determinar exactamente cuándo y cómo emplear una píldora venenosa sigue siendo un reto. Algunas juntas la adoptan de forma preventiva, como tener un extintor de incendios debajo del fregadero, aunque no haya llamas a la vista. Otras solo la sacan a relucir cuando suenan las alarmas, conscientes de que el intento de adquisición es inminente. Otra cuestión que genera debate entre estrategas corporativos y expertos legales es si funcionan mejor como medida preventiva o como defensa de último minuto. Al final, la píldora venenosa es más que una simple táctica empresarial. Es una ventana a cómo operan las estructuras de poder en la vida corporativa. Nos obliga a plantearnos: ¿quién controla realmente una empresa? ¿La junta directiva? ¿Los accionistas? ¿Los empleados y las comunidades que dependen de sus productos o servicios? Cuando Elon Musk desafió a Twitter, vimos lo compleja que puede volverse esta pregunta, ya que involucró temas como la libertad de expresión, el discurso público y el papel de las redes sociales en la sociedad moderna. La píldora venenosa fue simplemente el mecanismo que encendió el debate sobre la gobernanza, la autonomía y la responsabilidad. Si hay algo que debemos sacar en claro, es que la píldora venenosa no desaparecerá pronto. Mientras existan compradores ambiciosos en la jungla corporativa y juntas directivas que luchen por defender su territorio, este concepto seguirá siendo relevante. Y aunque sus raíces se encuentran en complejidades legales y financieras, en el fondo, la píldora venenosa trata de algo muy humano. Esa eterna danza entre la libertad y el control, entre la ambición y la cautela. Tal como en aquella escena del patio de recreo con las canicas, nos recuerda que a veces, cuando alguien intenta acaparar demasiado, el grupo puede, y suele, contraatacar. La próxima vez que escuchen que una junta directiva adopta una píldora venenosa, recuerden que detrás de ese término hay una rica historia llena de dramas en tribunales, debates acalorados y sueños muy reales de personas. No se trata solo de acciones y valores, se trata de hasta dónde llega la gente para moldear su futuro y proteger lo que ha construido. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.